Mi perro y yo estábamos en casa. Solo tenía la música alta de mi habitación y aún así podía escuchar a mi perro que ladraba como loco a algo. Mientras yo salía de mi habitación y bajaba las escaleras, escuché a mi perro pisoteando las escaleras del sótano. Todavía seguía ladrando. Lo seguí girando hacia el sótano. Encendí la luz y estaba en la posición de ataque, estacionándose en la puerta cerrada de la sala de las escaleras. Llamé a la puerta preguntando si es que había alguien allí, mientras en ese momento se estaba volviendo loco saltando sobre la puerta, rascándola básicamente, tratando de romperla. Decidí que si realmente había algo allí no quería ver qué es lo que era. Arrastré a mi perro por el cuello hasta arriba y cerré la puerta del sótano. Cuando mi padre llegó, le pedí para ir a revisar las calderas, pero en el camino hacia allí, vi que había una escalera que estaba colgada junto a la pared de la ventana del sótano, y la ventana se había abierto de golpe. Mi padre llamó a la policía. Él parecía estar preocupado, pero todavía no sabía qué es lo que estaba sucediendo realmente. Resultó que mi perro le estaba ladrando a un intruso, y yo debería considerarme afortunado de no haber abierto esa puerta. Era muy común para mí estar solo por la noche, ya que solo vivía con mi padre, y sus turnos cambiaban constantemente de días a noches. Había un chico viviendo al lado de mi casa que estaba obsesionado conmigo. Su nombre era José. Cada vez que salía, José salía y se me quedaba mirando a través de las ventanas esperándome. Él estaba entre los 17 años y era muy raro, y parecía no tener amigos, ya que siempre se encontraba en casa. Traté de darle todas las señales posibles de que no me gustaba este chico, pero él no entendió el mensaje. Así que finalmente tuve que decírselo un día que no me gustaba y que me deje en paz. La expresión de su rostro ese día es algo de que no me dejará. Fue el tipo de mirada enojada que un niño pequeño le da a sus padres cuando no pueden recibir un juguete. Pero de un chico de 17 años eso es muy inquietante. Una noche mis padres me dejaron para cuidar la casa. Estaba trabajando en un proyecto escolar cuando sentí que mi cama se movía un poco. Miré debajo de mi cama y grité cuando vi a José acostado debajo de la cama. Me escapé y corrí mientras él intentaba salir debajo de mi cama. Corrí hacia su casa y toqué el timbre al menos unas 10 veces para avisar y contárselo a sus padres. Cuando abrieron la puerta, José nunca salió de mi casa. Llamé a la policía y me rogaban que no lo hiciera, pero los ignoré. La policía todavía lo encontró en mi habitación y lo arrestaron. Al parecer, admitió que esa no era la primera vez que se escondía debajo de mi cama. Y también encontraron fotos mías esparcidas por su habitación. Lo más inquietante fue que tenía fotos inclusive de mí durmiendo. Todavía tengo dudas. Estaba solo en casa jugando videojuegos en la computadora, aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando alguien llama a mi ventana. Mi cabeza se giró para mirar hacia la ventana, pero no había nadie allí, así que procedí a cerrar mi ventana, y mi habitación se ubicaba en el primer piso. Supongo que puedes llamarme el tipo de jugador que no confronta, así que todo lo que hice fue cerrar las persianas para que los bromistas supieran que no estaba interesado. Pasó suficiente tiempo como para poder olvidarlo, ya que me puse a jugar nuevamente, hasta que de repente escuché otra serie de golpes constantes que llegaron a mi ventana. Yo ya me encontraba incómodo. Me preguntaba por qué estaban haciendo esto, porque simplemente no podrían dejarme en paz. Pero por la más mínima posibilidad de que necesitaran algo, me levanté, procedí a abrir las persianas y abrí la ventana solo un poco, y ese fue el error más grande y tonto que jamás haya cometido. 2 manos desde la oscuridad agarraron la parte inferior de la ventana y la empujaron hacia arriba. Comencé a gritar, lanzando golpes sin cesar cuando el hombre encapuchado vestido de negro intentaba entrar a mi habitación. Agarré la lámpara que estaba en mi escritorio y lo golpeé en la cabeza con ella. Se cayó fuera, dándome la oportunidad de cerrar la ventana nuevamente. Lo vi huir de nuestra propiedad mientras se iba alejando y se perdía entre la oscuridad. Me encontraba durmiendo en la casa de mi abuela como siempre, ya que lo hacía desde que era pequeña.
Ella nunca condujo durante toda su vida, por alguna razón, ya que constantemente daba largas caminatas por todas partes en el día. Más que nada cuando me quedaba a dormir con ella. Ella le gustaba caminar hasta la biblioteca, que estaba como a 10 cuadras de distancia, y yo no quería dar aquel paseo. Era una niña que en su momento era perezosa, así que ella se fue y me dijo, no le abras la puerta a nadie. Mi abuela era el tipo de persona estricta y no se confiaba de la gente, así que no era inusual que ella me dejara sola a tan temprana edad. En algún momento, mientras yo estuviera hablando por teléfono, soné siendo una niña muy tonta y curiosa, a lo que respondía al otro lado de la línea. Recuerdo haber preguntado quién es, pero simplemente atinó a decir, Carla, ¿están tus padres en casa? Dije que no. Así que ahora estás sola en casa, me dijo. Dije que sí, me encontraba sola en casa. ¿Dónde? ¿Dónde te encuentras en este momento, Carla? ¿Sabes la dirección? Yo atiné a decir mi dirección con algunos lugares de referencia. Le dije que estaba bien y ya había sido suficiente. Solo atinó a decirme, Carla, adiós, y me colgó. Ni siquiera recuerdo haberlo pensado 2 veces, pero la historia no terminó allí. Desafortunadamente, diría yo, casi 1 hora después de que llamaron, tocaron la puerta. Recordé lo que dijo mi abuela, así que me quedé en el sofá. Ella simplemente me dijo, quédate allí y te veo allí en el sofá. Mi corazón se hundía, ya que noté a través de la ventana que estaba un tipo en un auto mirándome. Este hombre tenía aspecto espeluznante, con toda una ropa gris, toda fea, y con una barriga gorda como si fuera alguien que consumía mucha cerveza. Le dije que se fuera. Lo que me dijo es, tengo unos dulces en mi baúl. Vamos, Carla. Así que simplemente corrí a mi habitación de invitado donde dormía y cerré la puerta desde entonces. Escuché que se abría la puerta trasera. Más que nada jugueteé los sonidos de los golpes, ya que intentaba derribar la puerta, pero por algún milagro escuché la voz fuerte de mi abuela, mientras le gritaba que se fuera, y estaba llamando a la policía. Miré a través de la ventana cuando el tipo se fue en su andrajosa camioneta, mientras mi abuela intentaba obtener el número de placa. Desafortunadamente ella no lo recordaba. Aún así lo denunció dando las características de su vehículo. Mi mamá nunca confió en que mi abuela me vigilaría de nuevo después de esto, pero todavía sé que si ella no hubiera llegado a tiempo, incluso 10 minutos después, Dios sabe qué es lo que hubiera pasado. Vivo en el campo y la mayoría de veces estaba solo en casa. No tenemos vecinos cerca, por lo que normalmente me sentaba en el jardín y me bronceaba todos los días soleados. Esta vez el sol salió fuerte y yo estaba bronceándome en nuestro jardín, cuando vi a alguien parado en el bosque mirándome. Me senté en una posición lista para levantarme y correr. ¿Necesitas algo?, grité. El tipo salió del bosque y se acercó a mí diciéndome que él vive colina arriba, y se preguntaba si podía ayudarlo con una bomba de agua rota. Le dije que estaba a punto de salir y que no tenía tiempo. Obviamente era mentira. Por supuesto, pero no había manera de que yo fuera con él. Él caminó de regreso al bosque hasta que pasó por una roca y ya no pude verlo. Me asustó un poco que aquel tipo haya venido así de la nada y me haya querido llevar colina arriba. Así que me levanté rápidamente de mi silla y entré en mi casa asegurándome de cerrar todas las puertas y ventanas. Pensarías que todo terminó allí, pero no fue así. Aproximadamente 1 hora después me di cuenta que había olvidado mis gafas de sol afuera. Estaban en el césped. Así que volví a salir a buscarlas. Me aseguré que el tipo no estaba a mi vista antes de salir. Me tomó un poco de tiempo encontrar finalmente mis gafas de sol, y cuando ya las tenía, miré hacia arriba y el tipo estaba nuevamente otra vez. Aunque no estaba en el bosque, estaba más o menos escondiéndose, detrás de nuestro cobertizo, para que solo la mitad de su cuerpo fuera visible. Grité que estaba llamando a la policía y corrí adentro a hacer eso. Los policías vinieron y anotaron mi descripción del tipo. Afortunadamente nunca lo he visto desde lo que sucedió. Para mí cuando era pequeña pues tenía 7 años aproximadamente, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me mudé recientemente y tengo una historia que contar.
La casa a la que me mudé no es nada impresionante, es solo una casa apropiada para una o dos personas, pero diría de inmediato que comencé a escuchar sonidos extraños provenientes del interior de las paredes. Primero los escuché en la cocina y luego en el baño, pero en la tercera noche comencé a escucharlos en mi habitación. Estaba seguro de que había una especie de animal viviendo entre las paredes. Solo tenía que descubrir cómo deshacerme de él a la mañana siguiente. Ni siquiera tenía suficiente leche para llenar el tazón de cereal. No podía creer que no me había dado cuenta de lo que necesitaba. Era más leche. De hecho, parece que estoy comiendo todo, pero bastante rápido. Me desperté en medio de esa noche con el sonido de una respiración. No mi respiración, sonaba como la respiración de una persona. Encendí la lámpara y se detuvo. Lo noté con tiza porque mi mente estaba que me jugaba una mala pasada después de despertarme al día siguiente. Hacía mucho calor, así que encendí el aire acondicionado por primera vez. Revisé cada uno de los respiraderos y algunos de ellos soplaban aire. Hasta que justo mirando al lado de mi cama, a través del respiradero con una linterna, ni siquiera había un conducto detrás del mismo. Era solo un interior de una pared. Parecía que cualquier conducto de aire que estuviera ahí había sido retirado. Desafortunadamente no miré el sistema de aire acondicionado mientras compraba la casa, así que no sabía sobre eso esa noche. Tuve que dormir con el calor sin el aire acondicionado, así que me quedé despierto hasta bastante tarde, constantemente dando vueltas y bostezando en la almohada, hasta que finalmente volví a escuchar aquella respiración de nuevo, pero esta vez estaba completamente despierto. Sabía que era real. Esta vez venía hacia mi izquierda. Miré a la izquierda hacia el respiradero y el sonido seguramente provenía de uno de ellos. Agarré la linterna nuevamente y alumbré. Y grité. Había la cara de alguien que estaba mirando a través de las rejillas del respiradero. Lo primero que vi fueron sus ojos abiertos y brillantes. Grité todo el camino hacia abajo y fuera de la casa. Pronto descubrí que había un vagabundo loco y peligroso. Un hombre que vive en mis paredes y que había estado comiendo mi comida desde que me mudé allí. Esto ocurrió cuando mi padre estaba haciendo turnos de noche. Me quedaba despierto hasta muy tarde en las noches viendo películas. Siempre me tomaba mucho tiempo conciliar sueño. Así que después de apagar el televisor para ir a descansar, probablemente me quedé allí durante media hora aproximadamente. Y luego escuché un juguete caer a mi armario de juguetes. Cosa que no era nada sospechoso, pero aún así me asustó un poco. Luego la puerta de mi armario comenzó a moverse, hasta que finalmente se abrió la puerta. Me escondí debajo de las sábanas, sin hacer ningún ruido. Estuve extrañamente silencioso durante 2 minutos, así que finalmente asomé mi cabeza fuera de las sábanas y había una figura parada al lado de mi cama. Me estaba mirando. Grité a todo pulmón y comencé a abrazarme a la pared detrás de mí. La figura miró por la ventana y luego simplemente se alejó. Me quedé en esa posición durante 1 hora aproximadamente, antes de comprobar si realmente se había ido. La puerta principal estaba abierta de par en par, por lo que pareciera que se había retirado. No dormí ni 1 minuto en esa noche. Si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like. Y no te olvides comentar.